Bienvenidos a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia del doctor Franklin Peña. En breve conoceremos un poquito de él. ¿Sabías que el ser agradecido puede tener un impacto positivo sobre tu salud física? Mi nombre es Cristal Santana, psicóloga clínica, y en el día de hoy te invito a que junto a mí reflexiones sobre el agradecimiento. El agradecimiento no busca negar o evadir el malestar, no busca negar o evadir el que padecemos en esta tierra, dolor o sufrimiento. Somos propensos a, como seres humanos, padecer de situaciones adversas o vivir situaciones que demandan de nosotros mucha estabilidad, paz, tolerancia. Sin embargo, el agradecimiento lo que sí busca es que tengamos una visión un poco más abierta de la vida. Lo que busca es crear apertura emocional para que no solamente seamos capaces de reconocer el malestar cuando viene y toca la puerta, sino que también sepamos reconocer cuando la alegría nos visita o cuando estamos enfrente de una situación que quizá no muchos tengan el privilegio de vivir. El agradecimiento no busca evadir la queja. De hecho, que te quejes, aunque suene un poquito ilógico, es de beneficio para tu salud mental. Reconocer que padeces de dolor te hace una persona sana emocionalmente, porque es una respuesta esperada de todo individuo. Sin embargo, el que puedas también reconocer que quizá hoy estar de pie es una alegría o un motivo para sonreír, también te hace una persona emocionalmente estable y emocionalmente abierta. La flexibilidad nos permite convivir con nuestro entorno de manera apropiada. Y no solamente es de beneficio para nosotros, sino que también es de beneficios para todo aquel que convive con nosotros. Es de beneficio para nuestra familia, para nuestra comunidad, y de hecho es como si regaláramos bienestar al nosotros estar bien. El agradecimiento, al ser flexible, pues disminuye los síntomas de ansiedad y disminuye los síntomas de depresión. El agradecimiento te permite tener una visión un poco más optimista sobre la vida. Y no quiere decir que no van a haber problemas, pero sí quiere decir que vas a ver la solución a esos problemas y vas a saber reconocerlas. El ser agradecido te permite crecer como individuo y te permite crecer como ser humano. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste gracias? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a reconocer todo aquello que te genera una sonrisa en el día a día, aunque quizá no cambie tu vida por completo? En el día de hoy, yo como psicóloga te invito a reconocer por qué estás agradecido el día de hoy. Quizá por aquella persona que siempre ha sabido apoyarte, quizá por el hecho de que tienes trabajo y puedes sostenerte a ti o sostener a tu familia, o quizá por el hecho de que puedes ir a la universidad o al colegio a estudiar. En el día de hoy te invito a practicar el agradecimiento sin negar tu malestar. ¿Y tú? ¿Por qué tienes SENASA en el exterior? Amores, porque con el plan Larimar yo pongo a los niños y a mamá en el seguro. Así, le cubro su salud y yo trabajo aquí tranquila. You know? Con SENASA en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arssenasa.gov.do. Como dije anteriormente, contamos con la presencia del doctor Franklin Peña. Doctor, hola, gracias Jessica, por ¿cómo venir estás? a nuestro programa.
Gracias por segunda vez. Exactamente, o sea, yo acababa de decir ahorita, que vamos a conocer de él, pero dije, pero ya conocemos, ¿verdad? Sí. Doctora, hoy vamos a tocar un tema bastante importante y pienso que es al que menos le damos importancia, que es a la prevención en la medicina. ¿Qué abarca la medicina preventiva? O sea, ¿qué es exactamente prevenir en esta área? Evitar que las enfermedades produzcan daños irreversibles. La mayoría de los seres humanos vamos al médico cuando tenemos síntomas y signos. Sí. Y muchas veces, en este momento ya las enfermedades han producido daños irreversibles. Y eso se puede evitar. Sí. Hay enfermedades que son más frecuentes, o sea, me imagino todas se pueden prevenir, pero ¿cuáles como que serían más fáciles de prevenir y bajar el índice a lo mejor que existe en nuestro país de ellas? Las enfermedades que más se detectan en nuestro país en la consulta son las mismas enfermedades que se detectan en todas partes del mundo. Okay. Por ejemplo, 1 de cada 10 pacientes es diabético. Okay. 3 de cada 10 tienen disglucemia o prediabetes. Ajá. 3 de cada 10 son hipertensos. Y así podemos seguir mencionando situaciones. Sí. Y estos pacientes que tienen estas patologías no tienen síntomas. Si usted va al médico periódicamente, puede detectar estas enfermedades en sus inicios, sí, en la fase incipiente. Las enfermedades que más muertes producen en el mundo todos los años no es el COVID, ni son los accidentes de tránsito, no, son las enfermedades cardiovasculares. Sí, las enfermedades del corazón. Y son prevenibles en un 95%. Wow. ¿Qué es lo que pasa? El médico está en el consultorio y tenemos la visión del médico que está en el consultorio y recibe pacientes porque el paciente decide ir al médico porque se siente algo. Sí. Doctor, ¿por qué usted vino? Ah, doctor, yo tengo un dolor de cabeza y palpitaciones. Y me falta el aire y me estoy cansando cuando subo a la escalera. Ya el médico está conectando toda esa sintomatología. Sí, claro. E inmediatamente la asocia con alguna enfermedad. Posiblemente es un paciente hipertenso. Sí, exacto. Se le manda a hacer unos estudios para averiguar si es hipertenso y es hipertenso. Pero ¿en qué momento llega ese paciente? ¿En qué momento del proceso hipertensivo llega ese paciente? Cuando ya ha hecho cambios a nivel del músculo cardíaco, cuando ya ha hecho cambios a nivel renal, cuando ya ha hecho cambios en las paredes internas de las arterias. Sí. Porque ya el paciente llega con síntomas. Exacto. ¿Qué pasa? La medicina preventiva es lo que usted hace con su vehículo cuando lo compra. O cuando no lo compra, nuevo. Cuando lo compra nuevo, cuando no lo compra nuevo. Usted lo revisa cada 3.000 kilómetros, cada 5.000 kilómetros para evitar que el carro lo deje parado en el medio de la calle. Exactamente. Eso es lo que hay que hacer con la salud. Las enfermedades, como las enfermedades cardiovasculares, y estamos hablando, y podemos hablar de enfermedades cardiovasculares catastróficas. Sí. Por ejemplo, el infarto agudo del miocardio, las enfermedades coronarias. Todas estas enfermedades ahora mismo en esta historia, en este momento de la historia de la medicina, son detectables antes de que produzcan el daño. Y cuando supongo, tengo un paciente que tiene posibilidades de ser hipertenso. En la prevención, ¿evito que sea hipertenso o evito la sintomatología a gravedad del paciente? Cuando un paciente llega a hacerse una valoración preventiva, o todo paciente tiene que darle al médico una historia médica. Eso es una herramienta de alto valor. Sí. Si un paciente me dice a mí que tiene papá hipertenso, mamá hipertensa, o papá que haya tenido algún problema cardiovascular, entonces es un paciente que tiene unos antecedentes familiares de primera línea muy importantes. Esos pacientes tienen que mantenerse vigilados. Si además de eso usted le agrega que el paciente es obeso, o sobrepeso, o el paciente es fumador, o es sedentario,
Todo eso son factores de riesgo que se agregan a todo esto y que agravan la situación y hay que evitarlo. Usted tiene, cuando usted ve un paciente en un ámbito preventivo, usted tiene que evitar todas estas cosas. Un paciente con familiares de primera línea hipertenso tiene que vivir como si fuera hipertenso. Entiendo. Un paciente con familiares de primera línea diabéticos tiene que vivir como si fuera diabético. Porque eso es son condiciones, mandatos genéticos que están ahí. Y si el paciente no se cuida, llega antes de tiempo a esa condición. Sí. ¿A qué edad una persona debe comenzar esta medicina preventiva? Porque a veces entendemos que somos jóvenes y quizás no necesitamos ni hay por qué ir al médico porque voy al gimnasio, tengo un estilo de vida saludable y no me va a pasar nada, es lo típico. Ahí cabe también lo que acabo de decir del historial médico del paciente. Sí. Si un paciente llega a su consulta y le dice, doctor, mi papá y mi mamá están vivos, mi papá es diabético, tiene 60 años, mi mamá es hipertensa, tiene 50 años, un tío mío murió de un infarto agudo del miocardio, y así por el estilo. Pero el paciente tiene 35 años. Ese paciente debe de empezar ya temprano a hacerse valoraciones. Porque esos familiares de primera línea tuvieron problemas importantes a mediana edad. Entiendo. Y eso es algo que le concierne de manera inmediata a ese paciente. Sí. ¿A qué edad? No me atrevería a decirle que depende de sus antecedentes familiares. Sí. Pero ya un paciente después de los 30 años debe iniciar una valoración. Sí. Toda persona después de los 30 años debe iniciar una valoración. Y si tiene antecedentes familiares importantes, desde antes. ¿Y no sería más factible, pensando, porque uno lleva a los niños al pediatra hasta X edad? Exacto. Y es preventivo todo el tiempo y te lo requiere el colegio. Quizás pasar de pediatra a un médico familiar o un médico general que se mantenga como médico de cabeza. Sí, el pediatra, yo lo digo a los pacientes, ¿qué es el médico internista? Sí. El médico internista es para el adulto como el pediatra es para el niño. Exacto. Así mismo. Ajá. Como dices, las personas llevan al niño al pediatra y después que el niño cumple 17, 18 años se desaparece. Ya, más nunca volvió al médico. Jamás, no vuelve al médico más. Es verdad. Yo tengo pacientes que me dicen, bueno doctor, yo la última vez que fui al médico fue cuando mi mamá ya me llevó al pediatra a los 15 años. Exactamente. Tienen 36 años. Exactamente. Pero obvian, se olvida, no hay la educación de que es posible que ese paciente esté sano, es un paciente joven, pero si ese paciente tiene antecedentes familiares de muchas de estas cosas, ese paciente no debe despegarse del médico. Que la mayoría tenemos siempre antecedentes de alguna u otra forma. Hay que cuidarse, tiene que cuidarse. Mire, le voy a dar un dato. Cuando el paciente diabético llega al médico o a la emergencia, con signos como disminución de peso, que orina mucho, que tiene la boca seca, que tiene falta de ánimo y llega a uno de estos dos ambientes y le dicen, señor, pero usted es diabético. Sí. Ya ese paciente tiene una evolución de la enfermedad de 5 años. Wow. 5 años que pudieron reducirse en prevención. Y eso es importante, pero lo más importante es que ya el 50% de las células del páncreas de ese señor que produce insulina no sirven. Entiendo. Entonces, ¿por qué ese señor va al médico? Porque se siente mal. Sintomatología. ¿Por qué no fue al principio? Porque no se sentía nada. Sí. Porque esas enfermedades son insidiosas, no dan síntomas. Pero también hay otras enfermedades que son igual de graves y no dan síntomas. Por ejemplo, los cánceres no dan sintomatología, los que son malignos. No dan sintomatología. Y eso no puede salir a cualquiera en cualquier momento. Pero el simple hecho de hacerse imágenes todos los años, eso disminuye mucho la posibilidad de que usted tenga cáncer. Por ejemplo, hacer una colonoscopía después de los 45 años, cada 5 años, con eso usted evita cáncer de colon. Y no es que tampoco lo tiene que hacer con tanta frecuencia. Si usted tiene antecedentes familiares de primera línea con
cáncer de colon, tiene que empezar antes de los 45 años. Sí. Pero 45 años, colonoscopía, normal. A los 50 o 51 años vuelve y se la repite. Con eso se evita cáncer de colon. Sí. Mamografía todos los años. Todos los años. Con eso se evita cáncer de mama. Chequeo citológico con el ginecólogo, con eso se evita cáncer de cervix. Sí. Sonografías, una sonografía con un sonografista que sepa lo que esté haciendo y con equipos buenos, Sí. porque eso es otra cosa que hay que tomar en cuenta. Sí, de las imágenes. Las imágenes. No es lo mismo usted hacer una imagen de una sonografía con un equipo de última generación Sí. que con un equipo de 1995. Oh, claro. No se ve lo mismo. Si usted ve esas dos imágenes. Eso es como un celular viejo y uno nuevo. Exactamente. Es lo mismo. Es como ver una televisión de esa cuadrada grande. De la cuadrada. Y ver esto. Exactamente. Entonces, el cáncer, hacerse imágenes de maneras regulares todos los años evita el cáncer. Sí. Lo evita. Ahora, hay mucha gente que me dicen, doctor, hágame unas marcadores de cáncer. Ok. Hágame el CAC. Sí, son como Exacto. 3 analíticas que tiene la Hay del una cáncer. cosa que yo que la gente debe de saber. Sí. Si eso fuera 100% o 99% sensible, Sí. la gente no padeciera de cáncer. Pues Porque lo detectara yo mismo me justo lo a hiciera tiempo. cada 3 meses. Exacto, sí. Entonces, ¿por qué la gente padece de cáncer? ¿Por qué la gente no se hace eso? ¿Por qué los médicos no indican eso de manera regular? Sí. ¿Por qué? Porque no son sensibles. Ajá. Pero también pienso que hay como un miedo al costo. Y en verdad, esos análisis tampoco es que son tan costosos. No son costosos, pero no son... No arrojan información. Le voy a poner un ejemplo. Ok. Uno de los marcadores tumorales que más se hacen Ajá. es el análisis del PSA, que es el chequeo para el chequeo de la próstata, Sí. que es el antígeno prostático específico. Ok. El PSA usted lo puede encontrar elevado en un hombre. Y hay muchísimas causas por las que está elevado que no es cáncer. Entiendo. Entonces hay que comenzar con los análisis diferenciales. Entonces, usted encuentra a un paciente con un PSA elevado. Hay que descartar hasta que el paciente haya tenido una relación sexual intensa antes del estudio. Entiendo. Si yo le hago un tacto rectal al paciente antes de tomarle la sangre, le sale elevado. Hay pacientes que hacen actividad física muy intensa Ajá. y le sacan la sangre y le sale elevado. Ok. La inflamación de la próstata, que se llama prostatitis, eleva el PSA. Ajá. Entonces, tampoco es específico en un 100%. Entiendo. Hay muchas cosas que hay que juntar para que un análisis de eso sea totalmente específico y sensible. Entiendo. Entonces, ¿qué es lo que hay que realmente- hacer? Chequearse. Ajá. No, yo le iba a decir, entonces, ¿cuáles serían las analíticas que pudiéramos hacernos regularmente? Aparte, o sea, tanto de sangre como de imágenes que nos pudiera ayudar a prevenir. Imágenes. Imágenes. Todas. Hay que revisarse desde tiroides. Desde tiroides. Hay algo que se obvia mucho y es las imágenes del cerebro. Sí. Yo no me atrevería a decir, porque eso no está en los protocolos del mundo, Sí. que usted se haga una imagen cerebral cada cierto tiempo. Tiene que Eso ser no un dolor está- muy eso no está en intenso los para que protocolos. alguien le preste atención a la Pero cabeza. si un paciente está frente a mí y me dice, mira doctor, mi mamá o mi papá o mi tía murió de un aneurisma cerebral a la edad de 45 años, espérate. A usted hay que empezar a investigar, a usted y a todos sus hermanos. Exacto. No está en un protocolo en el mundo hacer imágenes cerebrales de manera preventiva. No está. Ahora, como tampoco está en los protocolos del mundo hacer imágenes de nada de manera Sí. preventiva. Es todo con un hemograma. Vamos a ver No, si es algo todo si hay síntomas. sale. Sí hay síntomas, ok. Si hay síntomas, si lo amerita, si hay antecedentes familiares. Por ejemplo, nosotros detectamos allá en el departamento donde yo trabajo, que es el Plan Ejecutivo de Salud, hemos detectado muchísimo cáncer de tiroides. Ajá. Pero no es porque el paciente le duele, ni porque el paciente tiene síntomas, ni nada. Es porque se hace una sonografía de tiroides. Ok. Porque el paquete del plan lo incluye. ¿Por qué se incluyó eso? Bueno, porque la guía de la Asociación Americana del Tiroides hace en el 2014, creo que 2014-2015,
informó el aumento importante en el cáncer de tiroides en Estados Unidos. Sí. Nosotros agregamos ese estudio al programa y ese año nosotros detectamos 10 cánceres Wow. de tiroides. 10 detectamos. Sí. Eso se detecta con un protocolo de biopsia, se lleva a patología, se confirma, 10. ¿Por qué no se detecta? ¿Qué se hace? Hacer imágenes, y se hagan imágenes de la tiroides, imágenes de los pulmones, imágenes de abdomen, pelvis. Eso es lo que se hace. Sí. Nosotros vamos a tratar este año de introducir a los pacientes fumadores, Sí. que eso es un caso aparte. No, van a tener mucho trabajo ahí. En Ver verdad. si se hace una tomografía de baja intensidad de radiación a estos pacientes para el pulmón. Decirle que el paciente fumador tiene la posibilidad de desarrollar cáncer en cualquier parte del cuerpo. Okay. No es solamente los pulmones. Ellos se preocupan mucho por los pulmones, Sí. pero no es solamente los pulmones. Siempre están viendo la sombra negra en el pulmón. Exactamente. Y otra cosa, el cáncer no es lo único. Un cáncer en el pulmón, voy a ser un poco duro con lo que le voy a decir, un cáncer Sí. en el pulmón acaba con la vida de un paciente en meses. Sí. Pero una EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es Sí. que el pulmón se destruye. Ajá. Eso se destruye, o sea, la función del pulmón se daña. Sí. Un paciente puede durar el resto de su vida con esa enfermedad. Y es como si usted le cortara la mitad del aire que respira. Y la calidad de vida me imagino La calidad, que bajaría no, nada. eso es un ser humano que su calidad de vida es menos del 50%. Me imagino No sé si que han visto. Ejercitarse sería imposible. No, eso no. No No sé si han podría. visto en las películas, Ajá. en países donde esto se estila y hay recursos, que le dan a un agente unos tanquecitos de oxígeno. Ajá, Eso- sí, para eso tener es en su EPOC, hogar. Eso es EPOC. Hay mucha gente con EPOC incipiente que no lo saben. Eso se detecta con una espirometría. Por ejemplo, todo paciente fumador, nosotros tratamos de hacerle una espirometría, Sí. que es un estudio sencillo. Se pone a soplar el paciente en una máquina para ver cómo está la función del pulmón. Porque eso inicia asintomático. Sí. El paciente no siente nada. El pulmón empieza a destruirse. Otra cosa, como ya estamos hablando del cigarrillo, Sí. el cigarrillo predispone a que se dañen las arterias, predispone a que se formen placas en las arterias, tanto periféricas como las del corazón. Sí. Los pacientes fumadores, todos los pacientes fumadores deben revisarse de manera muy detallada cardiovascularmente, Sí. porque muchos, bueno, si vemos la casuística de ayer, de los pacientes fumadores, 2 de cada 3 tienen enfermedad arterial periférica y enfermedad coronaria. Entiendo. Y no sienten nada. Y en un paciente que a eso vamos a incrementarle el alcohol, Ujú. sería, me imagino que ya... Eso ayuda. Pero en el alcohol pudiera prevenir los daños hepáticos que sabemos que causan. Una de las principales manifestaciones del consumo excesivo de alcohol Ajá. es el hígado graso. Ok. La gente habla mucho de grasa en el hígado. Sí. Es una manifestación muy frecuente. Y bastante im- controlada con inmediata. dieta. El hígado graso no es solamente la grasita en el hígado. Sí. Eso predispone a muchísimas cosas. Sí. Eso predispone a diabetes, predispone a daño hepático irreversible, a fibrosis y a cirrosis hepática. Sí. Lo que pasa es que eso no da síntomas. Ujú. Entonces, si tener el colesterol alto doliera, la gente no se muriera de un infarto. Doctor, es que como todo lo malo como que no dan síntomas. No da síntomas. Todo lo malo va calladito, acabando contigo y cuando Las- viene a las- verte del paso. Las enfermedades que más personas llevan al fallecimiento en esta época de la historia del mundo Sí. son enfermedades por excesos. Ujú. Exceso de consumo de alcohol, exceso de cigarrillo, exceso de peso, exceso en el consumo de azúcar, de sal, exceso en no hacer nada. Exceso de velocidad. Exactamente, exceso de Sí, velocidad. sí. A mitad del siglo pasado, lo que mataba a la gente eran enfermedades por déficit. No había hormonas para terapia de reemplazo hormonal del tiroides, no había antibióticos, no No había los equipos que hay ahora. había los equipos.
no había, o sea, no había los sistemas de salubridad no eran tan... Entonces la gente moría por déficit. Sí. Un agente se moría de una neumonía. O sea, usted tratar en 1940 una neumonía en un paciente en su casa era casi imposible. Sí. Porque no había antibióticos. Sí. Y no había método para usted determinar no había nada. Sí. Entonces la gente moría de déficit. Déficit por enfermedades infecciosas, enfermedades diarreicas agudas. Y también por la falta de protocolo de cómo manejar las enfermedades. La falta de protocolo, los nutrimentos. No llegaba a tanta gente, tanta información de cómo tenía que alimentarse. Muchas cosas. Había déficit, había mucho déficit de todo. Tanto así que el promedio de vida antes de la mitad, o sea, la primera mitad del siglo pasado, era alrededor de los 50 años. Sí, pero en verdad hay como una discrepancia en cuanto a la alimentación, porque la alimentación en ese momento era como más sana. Ahora tenemos más el equina, el McDonald's, el equina, toda esa comida rápida. Hay una paradoja. Sí. La población en aquel tiempo era menos. Por ejemplo, en 1960, las organizaciones que tienen que ver con la población en el mundo dijeron que el mundo había llegado a 3.000 millones de seres humanos en 1960. Sí. En el 2000 eso se había duplicado y más. Sí. ¿Qué pasaba antes? Bueno, la gente comía cosas que la adquiría. La sancochaba. Sí, la encontraban en el patio. El vecino. No habían alimentos industrializados. Exacto. Bueno, por ejemplo, cuando yo era adolescente, para yo comerme una pizza, eso era un milagro. Sí, era como un premio. Era un premio. O sea, ¿y a dónde iba yo allí que mandar a comprar y no solamente comprarlos, sino no salir a buscarlos, sino que lo llevara un señor, un motor a mi casa? Sí, doctor, pues yo tengo un recuerdo de mi abuela buscando la leche de la vaca. Exactamente. Preparándola en la casa y dándome la tibiecita en el jarroncito, ya eso no... Sí, pero no diga eso mucho, que delata. Que me cuentan los años. Sí, eso delata. No, eso no delata, doctor. Sí, hay muchos sitios donde hay vaca todavía, la están ordeñando igualito. Pero así, antes la gente comía menos alimentos procesados. Sí. Pero las personas tenían menos acceso a los recursos médicos. No había recursos médicos. Por ejemplo, la gente moría de enfermedades infecciosas. Si pone a ver eso, la gente moría de enfermedades infecciosas. ¿Cómo hubiera sido el COVID en una época así? Bueno, voy a poner un dato. Sí. La gripe española, en la segunda década del siglo pasado, si mal no recuerdo, mató como 60 millones de seres humanos. Wow. Si mal no recuerdo. Óigame, no había mascarilla. Sí. No habían forma de detectar el ADN del virus. El ADN del virus ahora se detectó inmediatamente. Sí. No había vacuna, no había antibióticos, no había acitromicina, de que bebas una acitromicina por 5 días y un magnesio. Sí. No había nada de eso. Sí. Los pacientes lo acumulaban en pabellones. Habían unas cosas que parecían mascarillas, le hacían hasta de metal. Eran como bozales. O de telas porosas que no aguantaban nada. Entonces, eso mató tantas personas por eso. O sea, esa pandemia se cansó de matar gente y desapareció. Logró su cometido. Sí, ya desapareció. O sea, no hubo vacuna. Además de que había otro factor, y es que en esa época la gente no viajaba. Sí. La gente no viajaba. Ahora yo estoy aquí, yo puedo coger un avión a las 10 de la noche y mañana estoy en cualquier parte del mundo. Exacto. Antes la gente no viajaba. Eso quizá ayudó a que... Pero esa pandemia llegó a esta parte del mundo. Llegó a Estados Unidos, llegó, creo que hasta aquí llegó. Y también contribuyó mucho con ello que había una guerra, la Primera Guerra Mundial. Sí. Pero eso mató mucha gente. ¿Por qué mató tanta gente? Pudo haber matado menos, porque no había migración, porque no habían protocolos, no había nada con qué atender a la gente. Yo no sé con qué atendían a la gente en ese tiempo. Ahora, fíjese que al año,
con toda la teoría de conspiración y toda la cosa Sí. que hubo, apareció una vacuna. Apareció una vacuna y en verdad ya hoy no se habla de la situación. Sí. Literal, Sí, es apareció una vacuna. extraño que ya la gente ande con el miedo al COVID. Sí, apareció una vacuna y mitigó bastante. Ujú. Y al principio, como tenía que ser, había mucha incertidumbre, mucho miedo en todo el mundo. Sí. Había mucha especulación y era normal. Ujú. Pero en algo que hicimos allá en el departamento, y creo que está en la página de CEDIMA, Sí. hablamos de eso, que no solamente por los recursos que hay ahora a nivel científico, sino por el asunto de que era económicamente necesario Ok. hacerlo. El mundo se paró. El mundo se paró. En verdad, sí. La gente no compraba, la gente no salía, la gente no viajaba, Ujú. todo se detuvo. Entonces, había que hacer algo y, Sí. se hizo. Se hizo, sí. Ujú. Bueno, doctor, lamentablemente debemos ir a la pausa, pero lo voy a dejar con una pregunta antes. Cuando hablamos de medicina preventiva, ¿cuál es el médico de cabeza que debemos tener? En breve regresamos a su programa Hablemos de Salud. Los accidentes no ocurren por accidentes, sino por imprudencia. Asume tu responsabilidad. Intrant. Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud. Doctor, nos quedamos con la pregunta de cuál es el especialista o el médico de cabeza que debe tener una persona para poder aplicar esta medicina preventiva. Se supone que cualquier médico haga eso. Ok, Se supone. se supone, sí. Si tiene eso como un protocolo. Ajá. Yo he tenido pacientes, mujeres, que me refieren de sus médicos ginecólogos. Y hablo esto porque es específicamente de una doctora, que creo que ya se retiró lamentablemente. Sí, Esa persona es maravillosa, sí. lo que hacía esa persona con sus pacientes. Eso no tiene que ser un médico en específico, no tiene que ser un médico preventivo, ni un médico internista, ni nada de eso. Tiene que ser un médico que tenga eso dentro de su protocolo, Entiendo. investigar. Sí, Hay médicos que son su especialista. ajá. Y usted va porque tiene una lesión en la falange distal del dedo medio de la mano derecha. Sí, Pero si usted tiene todo el brazo ennegrecido, ajá. no le importa. Wow. No, Solamente ve su área. Ese. Ujú, Entonces, se supone que si usted va a un médico, si usted va a un consultorio y se sienta en una camilla, lo mínimo que debe hacer un médico es hacerle una historia médica completa y tomarle la presión. Sí, eso no se queda, ¿no? Tomarle la presión y por lo menos palparlo. Eso no va a quitarle al médico, ni le va a quitar su especialidad. Sí, claro. Porque un médico puede detectar muchísimas cosas con una historia clínica.
Usted puede averiguar antecedentes, con el simple hecho de usted preguntarle al paciente en qué trabaja. Sí. Ya. Y si ese paciente va con algún síntoma que tiene, posiblemente esos síntomas y esos signos están relacionados con el trabajo. Y pueden haber otros compañeros con los mismos síntomas. Exactamente. O sus antecedentes familiares, papá, mamá, tíos, abuelos, Sí. Muerte súbita en la familia. Cuando un médico hace una historia clínica, la historia clínica empieza, usted está casado o casada. Sí. Con eso empieza una historia clínica. Y esos son datos sumamente importantes. Usted está casada, usted fuma. ¿Su esposo fuma? Sí, o usted fuma. Sí. Pasivamente, pero lo hace. Usted va todos los años o cada determinado tiempo a su odontólogo. Eso se supone que no sea una parte de la historia médica, de la historia clínica de un médico. Sí, pero increíble. Sí. Es que realmente tiene que ir cada 6 meses. Eso se pregunta, yo lo pregunto. Sí. ¿Usted duerme bien? También. Porque cuando usted duerme, usted no escucha, usted no ve, usted no huele, no habla. Sí. La sensibilidad al tacto, el umbral aumenta. Para usted sentir algo hay que pellizcar bien producirle duro. dolor. Sí. Respira menos, el corazón late menos, la temperatura del cuerpo baja. No hay movimientos intestinales, no hay tono muscular. ¿Por qué pasa esto? Porque hay unas hormonas en el cuerpo que después de cierto momento en la tarde empiezan a disminuir. ¿Por qué sucede esto? Para que el cuerpo se repare. Sí. Un paciente que no duerme se enferma. Entonces, usted duerme. Ay, yo no duermo. Hay pacientes que llegan. Mire, doctor, a mí me está cayendo el pelo, a mí no se me quitan unos dolores musculares, yo no me concentro. Hombres, Sí. disfunción eréctil, muchísimas cosas. Sí. Nadie le pregunta al individuo si duerme. Bueno, yo le pudiera hablar en base a mi experiencia de una actividad cardíaca que yo la hacía durmiendo. En el día entero, o sea, el día entero los aparatos estaban bien y de repente estoy durmiendo a 3 de la mañana y ahí fue que se presentó. Algo pasaba ahí. Exactamente. ¿Usted duerme bien? ¿Cómo que si duermo bien? Sí, usted duerme, usted se levanta descansado. Sí, porque dormir tampoco implica que descansó. Usted se levanta descansado. Yo me levanto cansado, como si no hubiera dormido. Usted no duerme. Exacto. Usted cuando se levanta en la mañana le duele la mandíbula. Sí, un dolor que no Y se el me cuello quita. también. Y el cuello. Usted ronca. La gente piensa que roncar es como un lujo. Sí. Ah, él ronca, ja. No. El ronquido es un trastorno del sueño. Sí. Eso es un problema. Cuando usted ronca es porque el aire no entra a los pulmones. Sí. Hay una obstrucción en las vías respiratorias altas. Imagínese un individuo durmiendo 6 horas y 6 horas que el aire no pase. Sí. Entonces eso condiciona a trastornos de la memoria, demencia, trastornos del estado de ánimo, dolores musculares. Entonces, la historia clínica, eso es un recurso que se le enseña a hacer al médico desde que está en entrenamiento. Sí. Desde que está en la universidad. Y cuando entra a los hospitales, esto se maximiza. Sí. El hecho de decirle al médico, usted tiene que hacer la historia clínica al paciente. Sí. Uno de los protocolos del entrenamiento de los médicos en los hospitales, hacer lo mismo siempre. Repetitivo. Repetitivo. El paciente, usted tiene que palparlo. Cuando esas entregas de guardia en los sitios donde hay enseñanza, eso es terrible. Sí. Que usted lo palpó, usted le vio la garganta, usted lo escuchó, usted vio el oído. No, yo no lo palpé. Ah, usted no lo palpó. Se queda 2 días. Así mismo, ¿eh? 2 días. Entonces hay muchos médicos que después que están establecidos, que hacen sus especialidades, obvian todo eso. Solamente se centran en su subespecialidad. Y muchas veces se nos escapan muchísimas cosas. Sí. Entonces, ¿cuál es el médico para la medicina preventiva? Cualquier médico. Cualquier médico que tenga dentro de su protocolo mental la medicina preventiva. Eso es algo
que debería de hablarse siempre. O sea, una historia clínica, un examen físico completo al paciente. Eso debe de hacerlo todo médico. Hay pacientes que yo veo que van al plan ejecutivo, que van a chequearse, y que tienen médicos de cabecera, y uno le encuentra cosas que uno no entiende por qué no se la habían detectado a tiempo. Pero no es que hacemos estudios sofisticados con máquinas especiales. No, son cosas que se ven a simple vista. Con una imagen o con un examen físico o con una historia médica. Sí. Nosotros tuvimos la oportunidad hace un tiempo de detectar, hace un tiempo no, estamos hablando de meses, en un paciente que tenía su médico, una condición del corazón. Ese paciente, eso se mejoró, se resolvió, se hizo lo que tenía. Ese paciente iba a morir con una muerte súbita. Pero ese paciente iba a su médico. Lo que pasa es que nos encasillamos en un protocolito. Toma la presión, hace un electrocardiograma, anota está bien, ese electro está bien, esos análisis están bien. Me va a hacer la medicina del colesterol por 3 meses y traemos los análisis, a los 3 meses déjala. Eso no es así. Es un protocolo que la mayoría de los médicos lo tenemos, que no está bien y que todos seguimos haciéndolo. Y eso, el cambio de esa mentalidad ayudaría a que mucha gente sufriera de situaciones lamentables. Sí. ¿Pero usted cree que esto pasa porque hay una apatía, porque quizás el procedimiento no? La primera consulta sería muy extensa, habría que abarcar mucho, o es cuestión de cultura? Porque fuera, por ejemplo, en Europa, la prevención hay que cumplirla o cumplirla. Sí. Eso es quizá cultura. Sí. Quizá uno se centre en lo que uno hace. Si yo soy subespecialista de algo, me centro en mi subespecialidad. Sí. Pero yo siempre he creído que si un médico recibe un paciente de primera vez, si yo soy médico internista, yo envío un paciente, por ejemplo, al ortopeda, a revisarle algo. Pues ese paciente que yo envío al ortopeda, seguro que yo le hice una historia, lo evalué. Sí. Ok. Pero si ese ortopeda recibe ese paciente de primera vez, debe de evaluarlo. Hacer una historia clínica no es nada. Eso no va a cubrir más ni menos. ¿Será que solamente nos encasillamos en por qué vino? Sí. Resolvemos el por qué vino. Pero yo he visto muchísimas pacientes vino por dolor en tal sitio desde hace 3 días. No está tomando medicina. Vamos a hacer esto y esto y esto. A veces ni siquiera saben si el paciente es alérgico a algo. Sí. Y hay veces que los pacientes buscan un tratamiento porque lo leyeron, van al médico y lo leyeron, y cuando llega viene una bomba atómica. A nosotros nos pasa eso a cada rato en el área de odontología. Eso es muy común. Sí, la gente se medica y toma decisiones, y cuando usted le indica una cosa, le dice, yo no voy a tomar eso, porque eso hace daño. Doctor, ¿qué tanto daño hace? Se habla mucho de la automedicación acá. En verdad uno puede ir a la farmacia, me duele el estómago, un omeprazol, me duele. ¿Qué tanto daño causa la automedicación? Bueno, vamos a hablar de eso en un aspecto de la medicina, en el aspecto de los antibióticos. Eso es sumamente delicado. Todos hemos oído de personas cercanas a uno que dicen, yo tenía una Aldol para hacer pipí y me bebí una ampicilina. Exacto. Y se me quitó. O me bebí hay unas marcas ahí muy frecuentemente oídas para el asunto de la orina, que la gente lo compra y se lo bebe. Los antibióticos tienen que tener un protocolo. Usted no puede beberse un antibiótico 2 días y dejarlo, porque las bacterias reconocen la molécula. Las reconocen. Usted puede sentirse bien cuando se bebe 2 pastillas,
pero eso no quiere decir que se sanó. Entiendo. Eso no quiere decir que la bacteria o los síntomas se mitigaron. Después que usted se dejó ver la pastilla, como no cumplió el protocolo, pues a los 2 o 3 semanas vuelve. Pero el otro problema no es ese, es que esas bacterias reconocen. El antibiótico que probaron la primera Es como vez. cuando a una persona le dan pequeñas dosis de algo para desensibilizarlo. Entiendo, sí. Por ejemplo, pequeñísimas dosis de veneno de abeja, Ajá. para que el veneno de abeja no le haga daño. Los antibióticos, pasa lo mismo con los antibióticos y las bacterias. Reciben pequeñísimas dosis de esas moléculas y al final llegan a ser resistentes, pero no llegan a ser resistentes a ese antibiótico, Sí. a la familia entera. Al componente. Sí, a la familia entera. Por Sí. ejemplo, si es a la penicilina o a la ampicilina, es a la familia entera. A la familia entera. De eso. Sí. Y ese es el problema de la automedicación. Y otro aspecto es que hay medicamentos que pueden producir daño cardíaco, Sí. daños renales. Por ejemplo, uno de los medicamentos, yo he tenido pacientes con daños renales irreversibles por el uso sostenido de antiinflamatorios. Ok. Hay gente que yo la veo y me dicen, doctor, yo tengo un dolor en la espalda que no se me quita porque tengo una hernia. Yo tengo 3 meses bebiendo una marca muy común X. de antiinflamatorio Sí. con vitamina B12. Sí. Sí, porque la vitamina B12 se supone ayuda también. Algo así. Ajá. 3 meses, todas las noches. Los antiinflamatorios producen daño en el estómago. Pero la mayoría de ese daño en el estómago, con usted dejar de tomárselo, se mejora. Pero cuando se produce daño renal, eso es irreversible. Sí. Pero aquí hay mucho problema con eso. Y eso es una situación, es una lucha importante aquí. Y en el caso de estas pastillas que son multivitamínicos o son vitaminas específicas, por ejemplo, ahora hay mucha gente consumiendo magnesio. Ah, sí. ¿Sería igual la situación? Mira, Es como doble filo. los médicos, es muy difícil que tú vayas a un médico Ajá, y te indique un multivitamínico. exacto. No sé si te ha pasado, No, pero más fácil, bébete ese más multivitamínico. fácil te dicen haz dieta. Exacto, un multivitamínico para que te sientas mejor. Tiene que ser una anemia muy fuerte. Entonces, lo que se estila es, si el paciente tiene síntomas y signos, determinar cuáles son las causas de eso y darla. Sí, O sea, si tiene déficit de vitamina B12, dar vitamina B12. Si tiene déficit de calcio, dar calcio. sí, No hay un estudio serio que diga que esos multivitamínicos te van a ayudar a nada. exacto. Ni nada de eso. Sí, No hay un estudio serio de una universidad. Yo no estoy hablando de estudios de farmacéuticas. no, estudio Estamos hablando de que estudios de indexado, fuente, universidades sí, que te sí. digan a ti que se hizo un estudio donde a tal paciente se le dio un multivitamínico por tal tiempo y a otro grupo no, y estos Sí. que vivieron 10 años más. No hay. Eso no existe. Por eso es, doctor, indica una vitamina. ¿Para qué? Para la memoria. Para la memoria. Indica una vitamina porque yo me siento flojo. Ok. Haga ¿De dónde ejercicio. ¿De dónde usted se siente flojo? De la pierna. Eso, bueno, la medicina que está fuera del protocolo, Ajá, ajá, que le dicen unos términos muy chulos, over the counter, ajá. que es lo que usted compra. Sí. Eso deja todo el dinero del mundo más 2 pesos, Sí, porque se compra aquí y en otra parte del mundo. Pero no está claro que nada de eso te evite una enfermedad, ni que extienda tu expectativa de vida. Sí. Yo estoy hablando como médico convencional. Sí, Yo sí, no claro. soy un médico naturista, Sí, porque- ni soy un médico de esta persona que hacen medicina alternativa. No, yo tengo que llevarme de los estudios. ¿Por qué? Porque cuando un paciente viene a mí y yo le hago una locura, me demanda. exacto. Yo tengo que hacer las cosas por Por los el librito. protocolos, por las guías, por lo que está estipulado. ¿Y por qué usted me indicó eso? Hoy fue un paciente a mí, ante mí. Sí, Le dije, todo paciente fumador tiene que hacerse Doppler. ajá. Tiene que hacerse Doppler. ¿Y por qué tú no me lo has indicado? Y yo lo indiqué. Míralo ahí, en el 2019. Ah, ¿y por qué usted me lo indica? Por esto, por esto, por esto, por esto.
¿Y por qué nadie me lo había indicado? Exactamente. Esa es la pregunta que siempre hacen, pero a mí no me habían dicho eso. Exactamente. Ajá. Entonces uno tiene que hacer las cosas. Cuando un médico alternativo está viendo un paciente y el paciente se complica, le da una cosa mala, es donde mí que va. Exactamente. A la emergencia, a chequearse, porque tiene una cosa mala que se le está saliendo al corazón, entonces no es donde el médico alternativo. Yo tengo respeto por este tipo de medicina, pero lo que quiero decir es que no es al médico alternativo que demandan, es al médico convencional. Sí, entiendo. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, que está indicando cosas, porque me dijo, porque hay que tener mucho cuidado. La gente dice, ¿qué usted toma? Cloro, magnesio, fósforo, potasio, vitamina B12, vitamina D, omega 3. Sí. ¿Y usted cree que eso me hace daño? Y digo, yo no sé. Entiendo. Porque no hay, así mismo le digo, no hay nada que me diga que eso a usted le va a hacer nada. Sí. Si usted quiere seguirlo tomando, se lo sigue tomando. Hay que tener cuidado con eso. Sí. Doctor, ¿qué es lo conveniente para una persona de ir al médico cada cuánto tiempo? Nosotros tenemos lo que tenemos que ir cada 6 meses hay que pasar por donde nosotros. No sucede, pero hay que hacerlo. En medicina, ¿qué sería lo más recomendable? Bueno, un paciente como medicina preventiva, un paciente que no se le encuentre nada cada año. Cada año. Ahora, un dato que yo le he dicho en otras ocasiones, que de los pacientes que van al plan ejecutivo a hacerse medicina preventiva, de los que van sanos, porque hay pacientes que ya tienen su patología y se van para investigarse, para hacerse todo ahí mismo. De los que van sanos, te coge 10, 8 no están sanos. 8 tienen algo. Y no es que se están muriendo de un cáncer, no, algo. Puede ser que tengan azúcar por encima del límite superior, o son diabéticos, usted le encuentra que son hipertensos, en estadio 1, o que tienen lípido elevado, o que apareció algo. Entonces, ya cuando usted le encuentra algo a un paciente, hay un seguimiento que es más cercano. Por ejemplo, un paciente que sale con hemoglobina glucosilada alta y azúcar alta, ese paciente no tiene, o sea, es injusto decirle, venga un año. No, tiene que ir ese paciente a los 3 meses tiene que evaluarse y darle seguimiento. Lo mismo que con las otras cosas. Si el paciente sale con alguna condición, pues hay un debe haber un referimiento. Sí, hay un seguimiento. Hay un seguimiento en meses. Hay un problema con esto, es que muchas personas, cuando se le detectan estas cosas, como no se sienten nada, se desaparecen. Se desaparecen y vuelven al año, a los 2 años. Y digo, don, pero usted vino en el 2019, usted tenía el azúcar alta, ¿y qué usted hizo? No, yo me despreocupé, porque no se sentía nada. Exacto. Vuelven cuando se sienten. Sí. Entonces, sí, si el paciente no siente nada, si el paciente está bien, pues se recomienda que cada año. Cuando aparece algo, generalmente nosotros allá en el departamento le hacemos el referimiento o le hacemos las indicaciones para que vayan a su médico, o nosotros mismos podemos darle el seguimiento si quieren. Le hacemos la indicación para que en 3 meses vuelva para darle el seguimiento. Pero eso depende de lo que tenga el paciente. Bueno, doctor, lamentablemente se ha acabado el tiempo. Para que dé su información de dónde podrían conseguirlo, si alguien está interesado de ir a su consulta. Bueno, yo estoy el día completo en Sedimá. O sea, búsquenlo en Sedimá, donde sea que él está ahí. En las mañanas, desde las 7:30 de la mañana, el departamento Plan Ejecutivo de Salud. Ese departamento tiene 20 años funcionando. Perfecto. Ahí se han hecho maravillas. Perfecto. Y en las tardes, después de las 2, ahí tenemos nuestra consulta de medicina interna. Perfecto. Que están un poquito relacionadas, porque muchos de los pacientes que hacen el plan ejecutivo se quedan o conmigo o se quedan con otro de los médicos que hacen el plan ejecutivo. Pero ahí estamos, nada más tiene que llamar a Sedimá. Sedimá creo que lo conoce mucha gente. Sí, claro que sí. Bueno, doctor, un placer haberlo tenido nuevamente en nuestro programa. Esto ha sido todo por hoy. Se despide una vez más la doctora Jessica Álvarez y hasta un próximo encuentro.
Thank you.